Hay momentos en la vida en los que sientes que estás yendo en contra de la corriente. Te empeñas, te esfuerzas, intentas abrir puertas que simplemente no se abren. Y en medio de esa persistencia, empiezas a sentir algo que no puedes poner en palabras. Una inquietud profunda, una falta de tranquilidad que no se va, un malestar espiritual que grita dentro de ti. Quizás has ignorado esas señales. Tal vez lo has llamado miedo, inseguridad o falta de confianza. Pero, ¿y si te digo que esos sentimientos que estás experimentando no son debilidad, sino la voz de Dios intentando protegerte de un camino que no es el que Él tiene para ti? Hoy vamos a abordar un tema que muchos evitan, que muchos prefieren no reconocer, pero que es fundamental comunicar con claridad y cariño. Cuando Dios no quiere que estés con alguien, empieza a mostrártelo. Y esas situaciones que van surgiendo no son simples coincidencias, son señales, son advertencias, son manifestaciones de la misericordia divina tratando de evitar que te involucres en relaciones que podrían arruinarte. Hoy es importante que comprendas algo esencial. Dios no está en tu contra. Dios está de tu lado. Y cuando cierra una puerta, no lo hace para lastimarte, sino para protegerte. Cuando aleja a alguien de tu vida, no es por maldad, es por tu bienestar. Si te sientes incómodo con algo que tanto anhelas, es porque Él ve lo que tú no puedes ver. Conoce el final desde el principio. Sabe lo que hay más allá de la curva que aún no has alcanzado. Pero aquí está el dilema. Estamos en una época en la que hemos aprendido a negociar con Dios. Nos hemos acostumbrado a orar pidiendo que Él bendiga lo que ya hemos decidido. Queremos que Dios respalde nuestros deseos en lugar de buscar su voluntad. Y ahí es donde viene el problema. Nos aferramos a relaciones que Dios nunca aprobó. Forzamos uniones que el cielo nunca firmó. Y luego nos sorprendemos cuando todo se desmorona. Déjame hacerte una pregunta que puede doler, pero que es necesaria. ¿Cuántas veces has sentido en lo más profundo que eso no venía de Dios, pero decidiste seguir tu propio deseo? ¿Cuántas veces el Espíritu Santo te dio una señal, pero tú lo llamaste un pensamiento negativo? ¿Cuántas veces la paz de Dios se fue, pero tú insististe porque estabas enamorado, porque te sentías solo, porque tenías miedo de estar sin compañía? La Biblia nos dice en Proverbios 3:5, confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propio entendimiento. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus sendas. Reconocer a Dios en cada paso que das no es solo una bonita frase, es un mandato para tu supervivencia espiritual. Es lo que marca la diferencia entre caminar bajo su protección y andar en una destrucción que tú mismo te impones. Cuando reconoces a Dios, dejas de ser el arquitecto de tu vida y te conviertes en su colaborador. Y ahí todo cambia, porque Dios no está aquí para cumplir tus deseos. Él está interesado en cumplir el propósito eterno que estableció para ti antes de que el mundo existiera. Ahora, ¿cómo puedes darte cuenta de que Dios no quiere que estés con alguien? ¿Cómo identificas las señales que te está enviando? Porque Dios no es cruel. No te deja en la oscuridad. No te abandona a tu suerte. Cuando quiere que cambies de rumbo, habla y lo hace de formas que no puedes pasar por alto si estás dispuesto a escuchar. La primera señal es la falta de paz. La paz no es una emoción. No es euforia. No es esa sensación extraña que sientes cuando estás cerca de esa persona. La paz es algo más profundo. Es una calma interior que va más allá de las circunstancias. Es una certeza divina que no puedes crear con razonamientos humanos. Cuando Dios aprueba algo, lo sella con paz. Cuando no lo aprueba, quita la paz. En Filipenses 4:7 se dice, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Esa paz es como un escudo, una forma de protección. Cuando está contigo, te sientes cubierto, pero cuando falta, te vuelves vulnerable. Puedes intentar justificar la falta de paz, incluso convencerte de que solo es ansiedad o un mal momento, pero en el fondo, en ese lugar donde habita el Espíritu Santo, sabes y sientes que la paz no está presente. Y esa es la dura realidad. Puedes tener química con alguien, y aún así,
Dios puede no querer que estés con esa persona. Puedes sentir atracción, tener afinidad, incluso ver potencial. Pero si Dios no lo aprueba, nada de eso tiene valor. Porque lo que Dios no bendice no perdura. Y lo que no perdura, eventualmente se desmorona. Es solo cuestión de tiempo. El segundo indicio es la aparición de obstáculos que no tienen explicación. Cuando Dios está en el centro de algo, las puertas se abren. Puede haber retos, puede haber pruebas, pero hay un flujo. Hay una sensación de que, a pesar de las dificultades, estás en el camino correcto. Pero cuando Dios no está en algo, parece que todo se pone en contra. Los obstáculos se multiplican. Surgen confusiones y las incompatibilidades se vuelven evidentes. Y no me refiero a esos pequeños problemas que cualquier relación enfrenta. Estoy hablando de esas situaciones en las que nada marcha bien, donde te esfuerzas 10 veces más y logras 10 veces menos, donde cada paso que das se siente como una carga insoportable. ¿Te ha pasado esto? ¿Has estado en una relación que era tan difícil, tan pesada, tan enredada, que te cuestionabas por qué peleabas tanto? La verdad es que estabas luchando contra Dios. Te aferrabas a algo que Él ya había cerrado. Y cuanto más insistías, más se manifestaba la resistencia divina. Porque Dios, en su bondad, no iba a permitir que te destruyeras sin previo aviso. El tercer signo es esa incomodidad espiritual que no se va. Es esa sensación extraña que te invade cuando oras. Es la falta de libertad que sientes al mencionar a esa persona en tus plegarias. Es esa sensación de que algo no cuadra, incluso cuando todo parece estar bien a simple vista. Intentas hacer caso omiso, pero no puedes. Tratas de encontrar una razón, pero no logras convencerte. Esa incomodidad no es un castigo, es una corrección. Es el Espíritu Santo guiándote lejos del peligro. Es la voz del Padre que te dice: Hijo mío, hija mía, este no es el camino que he preparado para ti. Confía en mí. Pero aquí está el gran dilema. Nos da miedo obedecer a Dios cuando nos pide que soltemos algo que deseamos. Tememos quedarnos solos. Tememos perder oportunidades. Tememos que Dios no nos traiga algo mejor. Y así, a pesar de saber que eso no es lo que Él quiere, seguimos insistiendo y pagamos un precio muy alto por esa desobediencia. Déjame contarte sobre un hombre llamado José. José de Egipto. Fue vendido por sus propios hermanos y llevado como esclavo a una tierra desconocida. Y allí, en la casa de Potifar, logró prosperar. Pero la esposa de Potifar se sentía atraída por él. Ella lo seducía día tras día. José podría haber pensado: bueno, estoy aquí solo. Nadie de mi familia se enterará y ella tiene poder. Podría ayudarme. Pero José sabía algo importante. No todo lo que está al alcance es permitido por Dios. ¿Y qué fue lo que dijo José? En el libro del Génesis, capítulo 39, versículo 9. ¿Cómo podría yo cometer semejante maldad y pecar contra Dios? José no solo estaba rechazando a una mujer, estaba cumpliendo con lo que Dios quería. Estaba cuidando su futuro porque sabía que si caía en eso, aunque nadie lo viera, Dios sí lo vería. Y lo que Dios no bendice se convierte en una maldición. José terminó en la cárcel por esa obediencia. Parecía injusto. Aparentemente, hacer lo correcto le trajo problemas. Pero lo que José no sabía era que esa prisión era el camino hacia el palacio. Esa negativa momentánea era en realidad una protección para una promoción eterna. Dios estaba preparando a José para ser el segundo hombre más poderoso de Egipto. Y si José hubiera cedido en ese instante, habría perdido todo. ¿Captas lo que estoy diciendo? Cuando decides seguir lo que Dios quiere y dejas ir lo que Él no ha aprobado, no estás perdiendo, estás ganando. Te estás liberando de algo que podría arruinar tu futuro. La cuarta señal de que Dios no desea que estés con alguien es la aparición de resultados negativos que intentaste pasar por alto. La Biblia es muy clara en el libro de Mateo capítulo 7, versículo 16. Por sus frutos los conoceréis. No se trata de palabras, ni de promesas, ni de potencial, sino de los frutos. Y los frutos no engañan. Cuando Dios no quiere que estés con alguien,
empieza a mostrarte los resultados de esa persona de una forma que ya no puedes ignorar. Esas actitudes que antes justificabas comienzan a multiplicarse. Esos comportamientos que pensabas que cambiarían se hacen cada vez más evidentes. Esas incompatibilidades de carácter que solías minimizar ahora te gritan en la cara. Y aquí está el error que muchos cometen. Ven los frutos negativos y creen que es su misión arreglar a esa persona. Pero yo voy a ayudar, voy a orar, voy a tener paciencia. No, hermano, hermana, no estás llamado a ser el salvador de nadie. Ya hay un Salvador y su nombre es Jesús. Tu función no es arreglar a los demás. Tu función es discernir si eso es lo que Dios quiere o no. Escucha bien lo que te voy a decir. No puedes estar en una relación cercana con alguien que está en rebeldía contra Dios. No puedes construir un futuro con alguien que no respeta al Señor. No puedes atarte a alguien que no está comprometido con la santidad, porque lo que va a pasar es sencillo. O tú elevas a esa persona, o esa persona te arrastra hacia abajo. Y lamentablemente, en la mayoría de los casos, es la segunda opción la que gana. En 2 Corintios 6:14 se nos advierte: no se unan. Hay un yugo desigual con los infieles. ¿Qué relación tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión tiene la luz con las tinieblas? Este versículo no es una sugerencia, es una orden, es una protección divina, porque Dios sabe que cuando te pones en una situación desigual, no solo te estás metiendo en una relación complicada, estás abriendo la puerta a la opresión espiritual, a la confusión mental y al desvío de tu propósito. Sé lo que estás pensando, pero pastor, yo rezo por esa persona. Yo ayuno. Tengo fe en que Dios va a hacer un cambio. Y te pregunto, ¿te llamó Dios a esperar a que alguien cambie o te llamó a caminar con alguien que ya está comprometido con Él? Hay una gran diferencia entre apoyar el crecimiento espiritual de alguien y quedarte atrapado en el proceso de transformación de esa persona. Escucha bien, no estoy diciendo que Dios no pueda cambiar a las personas. Por supuesto que puede. Dios es un experto en transformaciones. Pero el cambio verdadero ocurre cuando la persona desea ser transformada, no cuando intentas obligar a que eso suceda. Y mientras esperas que esa persona se transforme para que la relación funcione, estás desperdiciando el tiempo valioso del propósito que Dios tiene para tu vida. El quinto signo es la confirmación a través de personas en las que puedes confiar espiritualmente. Cuando Dios no quiere que estés con alguien, a menudo levanta voces a tu alrededor para que estés alerta. Pueden ser tus padres, tus guías espirituales o amigos que tienen una fe sólida. ¿Y qué es lo que estas personas comentan? Expresan su preocupación. Ellos perciben cosas que tú, cegado por tus emociones, no logras ver. En Proverbios 11:14 se dice: sin una dirección sabia, el pueblo cae, pero en la multitud de consejeros hay seguridad. Los consejeros no son aquellos que te dirán lo que deseas escuchar. Los verdaderos consejeros son quienes te quieren lo suficiente como para decirte lo que realmente necesitas oír, aunque duela. Y aquí está la prueba. Si todos a tu alrededor, personas que te conocen, que te quieren y que caminan con Dios, te están diciendo lo mismo, es momento de detenerte y escuchar. Porque Dios no solo habla en tu oído, Él se comunica a través del cuerpo de Cristo. Él utiliza la iglesia para protegerte, guiarte y corregirte. Pero, ¿qué es lo que muchos hacen? Se alejan precisamente de quienes intentan ayudarles. Rompen la conexión con aquellos que se atreven a cuestionar la relación que están llevando. Se aíslan porque no quieren escuchar la verdad. Y ese aislamiento es uno de los indicios más peligrosos de que estás en desobediencia. El sexto indicio es la necesidad de sacrificar tus valores para mantener la relación. Cuando te das cuenta de que tienes que renunciar a quién eres, a lo que crees, a tus principios y convicciones para que esa persona permanezca a tu lado, no estás en una relación bendecida, estás en una prisión. Dios nunca te pedirá que renuncies a tu identidad en Cristo para estar con alguien. Jamás. La relación que proviene de Dios te acercará más a Él. No te alejará. Va a fortalecer tu fe, no a debilitarla, y te retará a crecer en santidad.
no a arrastrarte hacia la mediocridad espiritual. He visto a tantas personas que eran apasionadas, llenas de fervor, comprometidas con Dios, y de repente, al iniciar una relación, todo cambia. Dejan de orar, dejan de congregarse, dejan de buscar a Dios con la misma intensidad de antes. Y cuando preguntas, la respuesta siempre es la misma. A la persona no le interesan mucho esas cosas. Y ahí te das cuenta de que Dios no está en eso, porque la relación adecuada no va a apagar tu fuego, sino a avivarlo. No te llevará al mundo, sino que te impulsará hacia el reino. No te hará dudar de tu fe, sino que te hará crecer en ella. La séptima señal es el testimonio interno del Espíritu Santo. En Romanos 8:16 se dice: el mismo Espíritu da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. De la misma manera que el Espíritu Santo nos recuerda que somos hijos de Dios, también nos advierte cuando algo no está en sintonía con lo que el Padre desea. Este aviso no es estruendoso ni dramático. Es una voz suave y constante que simplemente te dice: eso no es para ti. Y aunque intentes silenciar esa voz con 1000 excusas, con 1000 planes o con 1000 ilusiones, ella no se apaga. Sigue ahí, persistente y amorosa, llamándote de vuelta al centro de la voluntad de Dios. ¿Cuántas veces has sentido eso y lo has ignorado? ¿Cuántas veces el Espíritu Santo te ha advertido y has decidido seguir lo que tu corazón te decía? ¿Cuántas veces Dios te ofreció una salida y tú elegiste quedarte? Y ahora estás enfrentando las consecuencias de esa desobediencia. Pero aquí viene la buena noticia. Nunca es demasiado tarde. Mientras respires y estés aquí, nunca es demasiado tarde para regresar, para seguir el camino correcto, ni para dejar atrás aquello que Dios no ha aprobado y confiar en que tiene algo mejor reservado para ti. Quiero que captes algo importante. Dios no está en contra de las relaciones. No se opone al amor. Tampoco es un enemigo de tu felicidad. Al contrario, Dios fue quien ideó el matrimonio. Él creó el pacto. Anhela que encuentres a alguien que comparta tu camino en propósito y fe. Pero ten en cuenta que no va a bendecir cualquier tipo de relación. No pondrá su aprobación en algo que te pueda hacer daño. No te empujará hacia un compromiso que ponga en riesgo tu propósito en esta vida. Y cuando Él dice que no, aunque no lo comprendas en ese momento, es esencial que confíes. Ahora puede que te estés cuestionando, pero ¿y si ya estoy muy involucrado? ¿Qué pasa si he invertido años en esta relación? ¿Y si ya he hecho planes? ¿Y si he soñado con un futuro juntos? ¿Ya me he comprometido emocionalmente? Y mi respuesta para ti es la siguiente. Es mejor salir ahora que pasar toda la vida en algo que Dios no ha aprobado. Es preferible llorar la pérdida de una relación hoy que lamentar la pérdida de tu propósito mañana. Es más sabio enfrentar el dolor de una separación ahora que pasar años en una prisión disfrazada de matrimonio. Es mejor obedecer a Dios y afrontar la soledad temporal que desobedecer y vivir una soledad permanente dentro de una relación vacía. Y sé que no es sencillo, sé que duele, sé que parece imposible empezar de nuevo, pero tienes que comprender que la obediencia siempre trae recompensas. Siempre. Puede que no sea inmediata, pero está asegurada, porque Dios es fiel. Y cuando confías en Él, cuando sueltas lo que te ha pedido que sueltes, Él se encarga de llenar ese vacío con algo que ni siquiera imaginabas que podría ser posible. Observa el ejemplo de la mujer samaritana en el capítulo 4 de Juan. Ella tuvo 5 esposos y estaba conviviendo con un hombre que no era su pareja. 5 relaciones fallidas, 5 intentos de hallar satisfacción, plenitud y amor. Y ninguno de ellos funcionó. ¿Por qué? Porque estaba buscando en hombres lo que solo Dios puede ofrecer. Entonces, se encuentra con Jesús en el pozo, y Él no la juzga. Simplemente revela la verdad y le brinda algo que ningún vínculo humano puede proporcionar. Agua viva, satisfacción eterna, un propósito verdadero. Y esa mujer, que había vivido una historia de relaciones rotas, se convierte en una evangelista poderosa. ¿Por qué? Porque halló en Dios lo que estaba buscando en personas equivocadas. ¿Te está pasando lo mismo? ¿Estás intentando encontrar en una relación lo que solo Dios puede darte?
¿Estás colocando a alguien en el lugar que solo le corresponde a él? Si es así, debes saber que eso es idolatría. Y Dios no comparte su trono con nadie. Éxodo 23. Es claro, no tendrás otros dioses delante de mí. Cuando pones una relación por encima de Dios, lo que haces es crear un ídolo, y todos los ídolos, tarde o temprano, se desmoronan. Todos te decepcionan. Cada ídolo exige un precio que no puedes pagar. Ahora, déjame contarte algo que quizás nunca hayas escuchado. Cuando Dios cierra una puerta, no solo te está impidiendo entrar en algo negativo, te está preparando para algo increíble. Te está protegiendo de algo que podría impedirte recibir lo mejor de Él. Piensa en esto. Si Dios te da la relación adecuada antes de que sea el momento correcto, no sabrás cómo mantenerla. Si te presenta a la persona ideal antes de que estés listo, podrías arruinarlo. Por eso, a veces Dios te hace esperar, no porque sea cruel, sino porque es sabio. Él está trabajando en ti primero, preparándote, moldeándote, haciéndote madurar, para que cuando llegue la persona adecuada, estés listo para honrar ese compromiso. Y mientras esperas, ¿qué haces? No te quedes ahí lamentándote, llorando o sintiéndote víctima. Busca a Dios, crece y desarróllate. Sana las heridas del pasado, rompe con los patrones destructivos, libérate de las ataduras emocionales y conviértete en la persona que necesitas ser para atraer y mantener a la persona que Dios tiene para ti. En Isaías 40:31 se dice: «Pero los que esperan en el Señor renovarán sus fuerzas, volarán alto como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán». Esperar en el Señor no es estar pasivo. Es una actividad intencionada de búsqueda, transformación y crecimiento. Es como si dijeras: Dios, mientras mi momento no llega, voy a aprovechar este tiempo para convertirme en todo lo que tú deseas que sea. Y cuando Dios te traiga a la persona adecuada, no estarás desesperado, ni necesitado, ni vacío. Estarás completo en Dios, listo para una relación sana, equilibrada y bendecida. Ahora, quiero hablar de un tema muy serio: la terquedad espiritual, la terquedad de insistir en algo que Dios ya ha dicho que no es un gran problema. Esa obstinación no solo es desobediencia, sino que también es una forma de rebeldía. Y la rebeldía trae consigo serias repercusiones. En el primer libro de Samuel, capítulo 15, versículo 23, se menciona que la rebelión es comparable al pecado de la brujería, y la obstinación se asemeja a la idolatría y la adoración a ídolos del hogar. ¿Te das cuenta de lo grave que es esto? Cuando decides desobedecer a Dios, cuando te aferras a seguir tu propio camino ignorando su voluntad, te colocas en el mismo nivel que la brujería y la idolatría. ¿Por qué sucede esto? Porque estás diciendo: Dios, sé más que tú. Mi voluntad es más relevante que la tuya. Voy a hacer las cosas a mi manera, sin importar lo que digas. Y eso, queridos amigos, abre la puerta a la destrucción, a la confusión y a consecuencias que podrían haberse evitado. Piensa en el rey Saúl. Dios le dio instrucciones claras, pero Saúl decidió desobedecer y justificó su desobediencia con razones religiosas. Pero guardé lo mejor para ofrecerlo en sacrificio. Samuel dio una respuesta que dejó a todos impactados. ¿Acaso el Señor se complace más en ofrendas y sacrificios que en que se cumpla su palabra? Escucha bien, obedecer es mucho más valioso que ofrecer sacrificios. En el libro de 1 Samuel, capítulo 15, versículo 22, se dice esto. ¿Lo captas? Dios no está interesado en tus ofrendas si estás desobedeciendo. No le importan tus donaciones si sigues aferrándote a algo que ya te ha advertido. No le interesan tus oraciones elaboradas si tu corazón está en rebeldía. Lo que realmente busca Dios es obediencia. Una obediencia sencilla, genuina, sin excusas. ¿Y qué le ocurrió a Saúl? Perdió el reino, la unción y su propósito. Todo porque quiso hacer las cosas a su manera. ¿Estás dispuesto a sacrificar tu propósito por un vínculo que Dios no ha aprobado? ¿Vas a cambiar el plan eterno de Dios por tu deseo momentáneo? Espero que no. Oro para que no lo hagas. Porque aquí no se trata solo de una relación.
Se trata de tu destino. Se trata de tu llamado. Es la razón por la que estás aquí. No tiene sentido desperdiciar todo eso por orgullo. Ahora, déjame ofrecerte un mensaje de esperanza. Si ya has cometido ese error, si te has metido en una relación que Dios no aprobó, si has pagado el precio de la desobediencia, aún hay esperanza, porque Dios es el Dios de la restauración. Él es el Dios de las segundas oportunidades. Es el Dios que toma los trozos rotos de tu vida y los convierte en algo nuevo. En el libro de Joel, capítulo 2, versículo 25, se nos dice: «Y os restituiré los años que comió la langosta». Dios puede restituir, puede restaurar, puede redimir. Pero para que eso suceda, necesitas volver, reconocer el error, arrepentirte de verdad y obedecer de aquí en adelante. No sirve de nada pedir restauración si sigues en desobediencia. No tiene sentido clamar por milagros si persistes en lo que Dios ha dicho que no. La restauración comienza con el arrepentimiento. El arrepentimiento auténtico no se trata solo de sentir remordimiento por lo que ha pasado, sino de cambiar el rumbo. Es tomar una decisión firme de regresar al centro de la voluntad de Dios, sin importar el costo. Y sé que eso puede dar miedo. Sé que parece complicado, pero déjame decirte que lo que te parece imposible a ti es totalmente posible para Dios. Lo que hoy sientes como un sufrimiento se convertirá en un testimonio mañana. Lo que hoy parece una pérdida se transformará en una ganancia eterna en el futuro. Piensa en José otra vez. Estuvo años en la cárcel. Años por una acusación falsa, por una mentira. Pero Dios no se había olvidado de él. Dios estaba preparando el escenario para una promoción que José ni siquiera imaginaba. Y cuando llegó el momento de Dios, José salió de la prisión directo al palacio, de las mazmorras al trono, del olvido al gobierno de una nación. ¿Y sabes qué fue lo que dijo José cuando se reencontró con sus hermanos que lo vendieron? En el libro de Génesis, capítulo 50, versículo 20, dice: «Ustedes intentaron hacerme mal, pero Dios lo convirtió en bien». José comprendió algo muy profundo. Lo que parecía ser una destrucción era, en realidad, un movimiento estratégico de Dios. Así que, lo que hoy parece que Dios te está quitando, puede ser justo lo que está utilizando para llevarte a un nuevo nivel. Esa relación que se cerró podría ser la protección que necesitas para no perder el palacio que Él ha preparado para ti. La puerta que se ha cerrado puede ser lo único que te impide entrar en una prisión emocional, espiritual e incluso física. Confía. Simplemente confía. Aunque no lo entiendas, aunque duela, aunque todos a tu alrededor duden, confía en que Dios sabe lo que hace. Confía en que Él es bueno. Confía en que tiene lo mejor para ti. Recuerda Proverbios 3:5. Confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propio entendimiento. No te bases en tu lógica. No te aferres a tus sentimientos. No te dejes llevar por tus emociones. Apóyate en Dios, porque Él es la única base firme en un mundo tan inestable. Ahora quiero tocar un tema del que muchos no suelen hablar: el miedo de seguir lo que Dios nos dice y quedarnos solos. Este es un temor real, un temor profundo que puede paralizarnos. Te pones a pensar: ¿y si dejo a esta persona y nunca aparece nadie más? ¿Y si Dios se olvida de mí? ¿Y si he perdido mi oportunidad? Déjame decirte algo con toda sinceridad. Dios nunca olvida. En Isaías 49, versículo 15 y 16, se menciona: ¿acaso puede una madre olvidarse de su hijo que ha criado y no compadecerse de él, del hijo de su vientre? Pero aunque ella se olvide, yo jamás me olvidaré de ti. Mira que en las palmas de mis manos te tengo grabado. Tú estás marcado en las manos de Dios. ¿Cómo podría olvidarte? Además, Dios no actúa desde la escasez. Él opera en abundancia. No tiene solo una opción para ti. Tiene lo mejor. Y cuando confías en Él, cuando decides obedecer y sueltas lo que no le pertenece, Él se encarga de traerte lo que sí es para ti. Mientras sigas aferrado a lo que no es correcto, estarás impidiendo que lo bueno entre en tu vida. Si tus manos están ocupadas con lo que Dios no te ha proporcionado, no habrá espacio para recibir lo que realmente quiere ofrecerte.
Es necesario vaciarse para poder llenarse. Debes soltar para poder recibir. Y aunque Dios te invite a un tiempo de espera, esa espera no es en vano. Está llena de propósito, de preparación y de transformación. Dios utiliza ese tiempo de espera para trabajar en ti lo que necesita ser sanado. Él cura las heridas que ni siquiera sabías que tenías. Rompe las cadenas que has estado arrastrando durante años. Te enseña a encontrar en Él lo que buscabas en otras personas. Y cuando aprendes a sentirte completo en Dios, cuando descubres que Él es suficiente, entonces estarás listo para tener una relación sana. Porque no buscarás en otra persona lo que solo Dios puede ofrecerte. No cargarás a un ser humano con expectativas que son imposibles de cumplir. Vas a simplemente compartir la plenitud que ya posees en Cristo. Observa al apóstol Pablo. Él escribió la mayor parte del Nuevo Testamento. Revolucionó el mundo con el Evangelio. Fundó iglesias, hizo discípulos, enfrentó persecuciones, fue encarcelado, golpeado, apedreado y siguió firme. Y lo que es realmente asombroso es que no hay ningún registro de que Pablo estuviera casado. Caminó solo en gran parte de su trayectoria ministerial. Y Pablo mencionó en Filipenses 4:11, porque ya he aprendido a estar contento con lo que tengo. Sé lo que es estar en la pobreza y también lo que es tener abundancia en todo y en cada situación. He aprendido tanto a tener mucho como a pasar hambre, tanto a tener de sobra como a enfrentar necesidades. Puedo hacer todas las cosas en aquel que me da fuerzas. Pablo descubrió el secreto de la satisfacción. No dependía de las circunstancias externas. No necesitaba tener a alguien a su lado, ni estar en una relación. Él estaba completo en Cristo, y por eso llevó una vida que dejó huella para siempre. No estoy diciendo que debas estar soltero. No estoy afirmando que Dios no tenga a alguien especial para ti. Pero lo que quiero transmitir es que necesitas llegar a un punto en el que estés bien con Dios, ya sea que estés solo o acompañado, donde tu felicidad no dependa de tu situación amorosa, donde tu paz no se vea afectada por la soledad, porque cuando alcanzas ese estado, te vuelves irresistible para las personas adecuadas e invisible para las que no lo son. Cuando estás completo en Dios, atraes relaciones saludables. Pero si estás desesperado, atraes a quienes no tienen buenas intenciones. Y aquí hay otra verdad poderosa. Dios cierra puertas para protegerte de cosas que no puedes ver. Él conoce el futuro. Sabe lo que está por venir. Él percibe el verdadero carácter detrás de la fachada que alguien muestra. Ve las intenciones ocultas. Reconoce los traumas que no han sido tratados. Observa las heridas que podrían convertirse en armas en tu contra. ¿Cuántas veces has mirado hacia atrás y le has dado gracias a Dios porque no te concedió eso que tanto pedías? ¿Cuántas veces te has dado cuenta de que si Dios hubiera dicho que sí en ese momento, hoy estarías hecho un desastre? ¿Cuántas veces has comprendido que el no de Dios era, en realidad, un abrazo protector? Entonces, ¿por qué estás peleando tanto contra el no de Dios en este momento? ¿Por qué te resistes a su protección? ¿Por qué insistes en forzar algo que Él claramente ha cerrado? ¿Acaso no aprendiste a confiar en Él en situaciones pasadas? Toma esa lección y aplícala ahora. Déjame contarte sobre David. Antes de que David se convirtiera en rey, fue ungido por Samuel. La unción estaba sobre él. La promesa ya estaba hecha. Pero entre la unción y la coronación, David pasó años huyendo de Saúl, años en el desierto, años escondido en cuevas, años de espera. Y durante ese tiempo, David tuvo dos oportunidades claras para acabar con Saúl y tomar el trono por la fuerza. En dos ocasiones, Saúl se encontró en una situación vulnerable, dormido y sin defensa. Y los hombres de David le dijeron: «Esta es tu gran oportunidad. Dios ha puesto a tu enemigo en tus manos». Pero, ¿qué hizo David? En el primer libro de Samuel, capítulo 24, versículo 6, él les respondió: «Que el Señor me proteja de hacerle daño a mi Señor, el ungido del Señor, al extender mi mano contra él, porque él es el ungido del Señor». David se negó a tomar por la fuerza lo que Dios había prometido entregarle en el momento adecuado. ¿Lo estás captando? David no forzó la situación. Él esperó.
confió. A pesar de tener la oportunidad de resolver todo por su propia cuenta, decidió esperar en el Señor. Y gracias a esa obediencia, cuando finalmente David llegó al trono, nadie pudo cuestionar su legitimidad. Fue Dios quien lo puso allí. De la misma manera, cuando dejas de forzar relaciones, cuando dejas de manipular las circunstancias y simplemente confías y esperas en el Señor, lo que Él trae a tu vida es legítimo, está lleno de bendiciones y es sostenible. Nadie puede cuestionar, nadie puede destruir, porque fue Dios quien lo creó, no tú. Pero cuando intentas forzar las cosas, cuando manipulas, cuando haces que sucedan a tu manera y en tu tiempo, estás construyendo sobre arena. Y cuando lleguen las tormentas, que siempre llegan, todo se derrumba, porque no tenía la base de Dios. En el libro de Mateo capítulo 7, versículo 24, se nos enseña: por tanto, todo aquel que escucha mis palabras y las pone en práctica, lo compararé con un hombre sabio que construyó su casa sobre la roca. Y vino la lluvia, y corrieron ríos, y soplaron vientos, y golpearon aquella casa. Y no cayó, porque estaba edificada sobre la roca. Y aquel que escucha mis palabras y no las cumple, lo compararé con un hombre necio que edificó su casa sobre la arena. Y vino la lluvia, y corrieron ríos, y soplaron vientos, y golpearon aquella casa, y cayó, y fue grande su caída. La roca representa obedecer a Dios, mientras que la arena es seguir tu propia voluntad. La diferencia entre las dos situaciones no se nota cuando todo está tranquilo, sino que se revela en medio de las tormentas. Y las tormentas siempre llegan. Entonces, ¿cuál es la base de tu relación? ¿Es la voluntad de Dios o la tuya propia? ¿Es la guía del Espíritu Santo o tus emociones? ¿Es la paz que da Dios o la ansiedad de no querer estar solo? Porque la respuesta a esto va a definir si lo que estás construyendo se mantendrá firme o se vendrá abajo. Ahora quiero hablar de algo muy concreto. Los indicios que siguen apareciendo incluso después de que intentaste pasarlos por alto. Porque Dios es tenaz, no se rinde fácilmente contigo. Y cuando quiere que cambies de rumbo, no solo te manda un aviso, sino que te envía varios. Multiplica las señales hasta que ya no puedas ignorarlas. El octavo indicio de que Dios no desea que estés con alguien es la repetición de patrones destructivos que ya has experimentado antes. Si has estado en una relación tóxica y ahora te das cuenta de que estás viendo las mismas señales en este nuevo vínculo, no es pura casualidad. Es como si Dios te estuviera dando la oportunidad de tomar una decisión diferente. Esta vez, Dios no te saca de una situación complicada solo para que caigas en otra igual. Te libera para que puedas aprender la lección y no repitas el mismo error. Pero si no has aprendido, si sigues atrayendo a las mismas personas, si continúas enfrentando los mismos problemas, es momento de detenerte y preguntarte: Dios, ¿qué es lo que estás intentando enseñarme o qué debo cambiar en mí? Porque a veces el problema no es solo la persona equivocada. A veces el inconveniente es el patrón que llevas contigo. Son las heridas que no has sanado las que te hacen aceptar menos de lo que realmente mereces. Son las creencias distorsionadas sobre el amor las que te llevan a confundir obsesión con pasión, control con cuidado y dependencia con intimidad. Y hasta que no te ocupes de esas raíces, hasta que no sanes esas heridas, hasta que no rompas esos patrones, seguirás atrayendo las mismas situaciones con personas distintas. Es fundamental que realices un trabajo interno. Tienes que permitir que Dios realice una cirugía espiritual profunda en ti. En Jeremías 17, versículo 9, se dice: engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso, ¿quién lo conocerá? Yo, el Señor, examino el corazón. Yo pruebo, y esto lo hago para dar a cada uno según sus caminos y según el fruto de sus acciones. Solo Dios conoce verdaderamente el corazón. Solo Él puede revelar lo que está oculto en tu interior. Y cuando lo hace, por más doloroso que resulte, es para sanarte, no para condenarte. La novena señal es cuando te das cuenta de que esa persona te está alejando de tu propósito. Cuando dejas de lado tus sueños, tus habilidades y la misión que Dios ha puesto en tu vida, porque te estás enfocando todo el tiempo en hacer que esa relación funcione,
estás cometiendo un error. Dios nunca te va a ofrecer un vínculo que frustre tu propósito. Jamás. La relación adecuada va a potenciar todo lo que ya hay en ti. Te va a ayudar a crecer, no a disminuir. Te va a respaldar en tu camino, no a desviarte. Si estás con la persona indicada, no tienes que elegir entre tu relación y tu propósito. Ambos van de la mano. Se complementan y glorifican a Dios. Pero si te encuentras con la persona equivocada, vivirás en un constante tira y afloja, porque esa persona te está llevando hacia un lado y Dios te está llamando hacia otro. ¿Y no sabes qué sucede cuando decides optar por esa persona en vez de por Dios? Te quedas sin nada. Pierdes a esa persona porque lo que no es de Dios no tiene futuro. Y se pierde el sentido, porque decidiste interrumpir el momento en que Dios podía actuar en tu vida. He visto a personas que tenían un llamado impresionante, una unción evidente, un propósito claro, y lo cambiaron todo por una relación. Y años después, cuando esa relación terminó, porque siempre termina cuando no es de Dios, miraron hacia atrás y se dieron cuenta de que habían desperdiciado un tiempo valioso. Perdieron oportunidades que no regresan. Perdieron momentos que no se repiten. No hagas eso. No seas esa persona. No cambies lo eterno por lo pasajero. No sacrifiques el propósito de Dios por un deseo momentáneo. No intercambies lo que puede impactar a generaciones por algo que te dejará vacío en pocos años. La 10ª señal, y quizás la más evidente de todas, es cuando sientes que tienes que ocultar a esa persona de Dios, cuando no puedes orar con libertad, cuando evitas mencionar esa relación en tus oraciones, cuando sientes culpa cada vez que intentas acercar a Dios a lo que estás viviendo. Si no logras llevar a esa persona a la presencia de Dios, ya es una clara señal de que Dios no está en eso. Lo que proviene de Dios resiste la luz. Lo que es de Dios se fortalece al estar con Él. Lo que es de Dios te acerca al Padre, no te aleja. En el libro de Juan, capítulo 3, versículo 20, se dice: porque todo aquel que hace el mal odia la luz y no se acerca a ella para que sus acciones no sean expuestas. Pero quien vive en la verdad se acerca a la luz, para que sus obras sean evidentes, ya que están hechas en Dios. ¿Te estás acercando a la luz o te estás ocultando de ella? Si te estás ocultando, ya conoces la respuesta. En el fondo, siempre lo has sabido. Simplemente no quieres aceptarlo, porque eso implica que tendrás que tomar una decisión complicada. Eso significa que tendrás que obedecer incluso cuando duela. Eso significa que tendrás que confiar en Dios cuando no veas el siguiente paso. Pero déjame decirte, la obediencia postergada es desobediencia. Y cuanto más lo postergues, más complicado se vuelve. Cuanto más insistes, más profunda se vuelve la herida. Cuanto más pasas por alto las señales, más alto será el costo que tendrás que afrontar. Así que, detente ahora. Hoy, en este instante, deja de luchar contra Dios. Deja de oponerte a su voluntad. Deja de intentar convencerlo de que bendiga lo que ya ha dicho que no. Simplemente, entrégate. Rendirse no es ser débil. Rendirse es ser sabio. Es reconocer que Dios tiene más conocimiento. Es admitir que lo necesitas. Es soltar el control y confiar en que Él te sostendrá. Y cuando te entregas, ocurre algo sobrenatural. La gracia de Dios se hace presente. La fuerza que creías que no tenías aparece. La paz que no podías hallar te envuelve. Y de repente, lo que parecía imposible se vuelve posible, porque ya no actúas con tu propia fuerza, sino con la de Él. Piensa en Pedro. Intentó caminar sobre las aguas y al principio lo logró, pero luego apartó la mirada de Jesús. Se fijó en las circunstancias y comenzó a hundirse. Y allí, lleno de desesperación, él gritó: «Señor, sálvame». ¿Y qué hizo Jesús? En el libro de Mateo capítulo 14, versículo 31. Entonces, Jesús, extendiendo su mano, lo tomó y le dijo: «Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste?». Jesús no permitió que Pedro se hundiera. Él extendió su mano, lo sostuvo, lo rescató. De la misma manera, cuando tú clamas a Dios, cuando pides ayuda, cuando admites que no puedes solo, Él extiende su mano, te sostiene, te salva. Pero necesitas clamar.
Necesitas pedir. Necesitas reconocer que lo necesitas. Porque mientras sigas intentando nadar por tu cuenta, mientras intentes resolver todo con tus propias fuerzas, no dejas espacio para que Dios actúe. Así que hoy quiero hacerte una invitación. Una invitación a soltar. Una invitación a confiar. Una invitación a obedecer. No importa cuánto tiempo has dedicado a esa relación. No importa cuántos planes has hecho. No importa cuántas personas ya lo saben. No importa el dolor que pueda causar. Lo que realmente cuenta es que tienes que seguir lo que Dios dice. Tienes que poner tu vida en sintonía con su voluntad. Debes optar por un propósito eterno en lugar de buscar solo el confort pasajero. Y cuando tomas esa decisión, cuando das ese paso de fe, Dios se encarga del resto. Él se ocupará de ese corazón herido. Él llenará el vacío que sientes. Te sostendrá en los momentos de soledad. Te dará la fuerza para empezar de nuevo. Te mostrará que Él es suficiente y a su tiempo y a su manera te traerá lo que realmente es para ti. Pero incluso si no te manda otra relación, aunque su plan para ti sea que camines solo en esta vida, y aunque tu llamado sea ser soltero y dedicarte por completo a su obra, está bien, porque Dios es el mayor tesoro. Conocerlo es el mejor privilegio. Servirle es la mayor distinción. Pablo mencionó en Filipenses 3, verso 8. Sí, de verdad considero como pérdida todo lo que tengo, por la grandeza del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por quien he sufrido la pérdida de todas estas cosas y las veo como basura para poder ganar a Cristo. Todo es pérdida en comparación con conocer a Cristo. Todo es desecho al lado de tener a Cristo. ¿Lo comprendes? ¿Realmente lo entiendes? O quizás todavía estás poniendo una relación, una persona o un deseo humano por encima del tesoro que es Cristo. Si es así, necesitas reevaluar tus prioridades. Debes regresar a ese primer amor. Tienes que recordar por qué estás aquí y para quién vives. Y cuando Cristo sea verdaderamente tu todo, cuando realmente sea suficiente para ti, entonces estarás listo para cualquier cosa que Dios quiera hacer en tu vida, ya sea en una relación, en el celibato, en el ministerio, en el sufrimiento o en la gloria. Tu identidad no se basa en lo que posees o dejas de poseer, sino en quién eres en Cristo. ¿Y quién eres en Cristo? Eres hijo o hija. Eres amado. Eres elegido. Eres valioso. Has sido comprado a un alto precio. Eres templo del Espíritu Santo. Eres embajador del reino. Eres parte de un sacerdocio real. Eres una nación santa. Eres propiedad exclusiva de Dios. En la primera carta de Pedro, capítulo 2, versículo 9, se dice: Pero ustedes son la generación elegida, el sacerdocio real, la nación santa, el pueblo adquirido, para que proclamen las virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz maravillosa. Has sido llamado de la oscuridad a la luz. Has sido apartado para dar a conocer las virtudes de Dios. Y, ¿vas a cambiar todo eso por una relación que Dios no ha aprobado? ¿Vas a poner en riesgo esa identidad gloriosa por una soledad pasajera? ¿Vas a intercambiar tu herencia espiritual por un plato de lentejas emocionales? Que Dios te brinde sabiduría en este momento. Que Él te abra los ojos para que puedas ver lo que no estás percibiendo. Que toque tu corazón y te dé el valor necesario para seguir su camino. Que elimine toda obstinación, toda resistencia y toda rebeldía que te impide caminar en el centro de su voluntad. Y hoy declaro sobre tu vida: hoy se rompe toda alianza que Dios no ha aprobado. Hoy se disuelve todo yugo desigual. Hoy se quita toda atadura emocional que te mantiene alejado de la voluntad de Dios. Hoy recibes la fuerza para obedecer. Hoy obtienes el valor para dejar ir. Hoy te llenas de fe para confiar en que Dios tiene algo mejor para ti. Eres un ganador, no una víctima. Eres libre, no esclavo de tus emociones. Eres hijo de Dios, no prisionero de tus carencias. Fuiste creado para más, para mucho más, que conformarte con migajas de afecto de quienes no saben valorarte. Hoy Dios te está llamando a un nivel superior, un nivel de santidad, un nivel de obediencia total.
un nivel de confianza plena. Y cuando logres ascender a ese nivel, cuando respondas a esa llamada, te darás cuenta de que lo que creías que estabas perdiendo era, en realidad, lo que te estaba impidiendo recibir algo mejor. Isaías 41:10. No temas, porque yo estoy contigo. No te asustes, porque yo soy tu Dios. Te doy fuerzas y te ayudo, y te sostengo con la mano derecha de mi justicia. Dios está a tu lado. Él te va a dar fortaleza, te va a ayudar, te va a sostener. No estás solo en este camino. Y cuando mires hacia atrás en unos años, le darás gracias a Dios por cada puerta que cerró. Agradecerás cada no que te dio. Agradecerás cada vez que te impidió entrar en algo que podría haberte hecho daño. Porque te darás cuenta de que cada no de Dios era un sí disfrazado, un sí para algo mejor, un sí para su plan perfecto. Así que, levántate ahora mismo. Levántate de la autocompasión. Levántate de la obstinación. Levántate de la rebeldía y avanza en lo que Dios ya ha dicho sobre tu vida. Camina en obediencia. Camina en fe. Camina en santidad. Camina con la certeza de que el que comenzó esa buena obra en ti, la va a culminar. En Filipenses 1:6 se dice: teniendo por seguro esto, que el que en ustedes comenzó la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Dios no te va a dejar tirado en el camino. Él va a terminar lo que empezó. Él cumplirá lo que prometió. Te llevará hasta el final. Así que, confía, obedece y observa cómo Dios hace lo imposible en tu vida. Porque cuando caminas con Él, cuando le obedeces y le confías de todo corazón, no hay límites a lo que puede hacer a través de ti y para ti. Levántate y avanza en lo que Dios ya ha declarado sobre tu vida. Lo mejor está por llegar. Amén.